Hoy la dependencia se ve tanto en hombres como en mujeres. ¿Te has preguntado por qué si anteriormente quienes eran más dependientes emocional y económicamente eran las mujeres? Pues yo por aquí en mis meditaciones filosóficas me puse a observar que, y esto no es para todo el mundo, no todo el mundo cree que sea posible en que hayamos estado en otras vidas o hayamos reencarnado, pero bajo ese concepto, digámoslo así, si en alguna otra vida tú fuiste mujer, hay una información que está guardada en tu alma, ¿cierto? El alma guarda la información de tus experiencias, de lo que has vivido, experimentado a través de la línea del espacio-tiempo. Y si te pones a observar mejor, miremoslo esto desde un ángulo más psicológico, más interior. Hoy un género no define más que algo físico. Te define como mujer o te puede definir como hombre, pero si tú interiormente estás más conectado hacia un femenino, seas hombre o mujer, quizás tengas unas tendencias hacia la dependencia, más que alguien que ha estado más conectado a su energía masculina. ¿Por qué? Porque el lado masculino es más mental y el lado femenino es más emocional. Repito, no tiene que ver con género, tiene que ver con estas dos partes que son parte de nuestra integración, que son parte de la dualidad del todo que están también en nosotros, que son un masculino y un femenino, sin importar el género. Entonces encontramos masculinos que son muy dependientes, digámoslo emocionalmente, de un femenino. No quiero que se vaya, no quiero que me deje solo, tengo miedo a que me deje solo. Como vemos masculinos que se van y no sienten que un femenino va a tener todo este movimiento emocional a nivel interior, porque hay una desconexión entre lo que siento y lo que pienso. Esto me lleva como a observar que realmente un masculino puede llegar a ser dependiente emocional o incluso económicamente, porque hoy hay muchos masculinos dependientes de femeninos. Quizás estas mujeres con un exceso de masculino pueden buscar un hombre muy femenino para seguir siendo esa fuerza masculina. Entonces aquí lo que quiero decir con todo esto, porque parezco Cantinflas, es que la dependencia pulsa, tiene una pulsación muy fuerte desde el lado femenino, porque por supuesto en las historias, las femeninas, las mujeres vivieron muchas historias donde no tenían la capacidad de ser independientes. Entonces están los miedos a quedarme solo, los miedos a que yo sin el otro no voy a poder sobrevivir. Y más allá de lo emocional, va acerca de la sobrevivencia. Yo sin el otro no voy a poder vivir. Y estas son memorias del femenino que pulsan en todos nosotros. Si tienes quizás ese miedo a, ¿y si me quedo solo? ¿Qué va a pasar conmigo? Quizás está más conectado a la información del femenino que a nivel de la historia del transgeneracional y bajo todas las imposiciones de las instituciones religiosas, políticas, sociales y culturales que forjaron que el femenino fuera dependiente del masculino. Hicieron que hoy ese lado femenino en nosotros sienta miedo de quedarme solo. ¿Por qué? Porque un femenino en el pasado, si se quedaba sola, podría morir porque perdía el apoyo de la comunidad, no podía trabajar, o sea, no podía generar para sustentarse, y estas mujeres pues terminaban en estados de soledad muy críticos. Y he ahí una de las raíces profundas que hacen que el lado femenino en un hombre o una mujer tenga miedo a quedarme solo. ¿Sí? Es más acerca de la sobrevivencia, la supervivencia, que realmente a la parte afectiva. Porque si tú notas, digamos que pasaste por una historia donde alguien te dejó, emocionalmente lo puedo superar, pero ese otro estado de sobrevivencia que siente el ser ante la soledad no tiene que ver con lo emocional, sino con la sobrevivencia. ¿Cómo les parece esta historia? Para comprender un poco mejor la psicología del individuo y también del colectivo, porque el colectivo también tiene una psiqui y se comporta de ciertas maneras.
y es importante entender que si el colectivo se ha comportado de unas maneras, pues el individuo se está comportando como le está diciendo el colectivo por resonancia que invita a la adaptación para poder sobrevivir. Entonces, hoy podemos ver que no tiene que ver con que seas hombre o mujer, sino tiene que ver con que en el colectivo de la vida hay una pulsación donde el femenino no tenía la posibilidad de sustentarse a sí misma sin un masculino, y eso la llevaba a ser dependiente. Por lo cual hay una parte en ti, seas hombre o mujer, más conectado a tu lado femenino. Tienes quizás más asuntos de tener miedos a quedarte sola o solo. Y asimismo ocurre con las personas que son muy independientes, que tienen un poco más desarrollado el masculino, sean hombres o mujeres, tienen menos miedo de la soledad porque tienen más esa fuerza de sentirse que yo solo puedo, ¿cierto? Porque así sucedió. El masculino era el proveedor, era quien proveía la casa, quien proveía la familia, quien trabajaba. Entonces estamos viendo aquí que esa información tiene mucho peso aún en nosotros los humanos, porque es una información de la historia del colectivo que de alguna manera tiene carga o peso en nosotros, resuena, tiene una resonancia que cuando no somos conscientes pensamos que tiene que ver con nuestra psicología personal, y más bien tiene que ver con la información del colectivo y cómo ese miedo tiene esa pulsación que nos hace sentir que somos nosotros. Bueno, la intención realmente de este compartir es que empecemos a observar que cómo las memorias del colectivo tienen tanto peso en nosotros, y que por eso es importante observarlas, porque si yo llego y digo, este es un miedo que es del femenino, que este miedo ya no existe porque hoy el femenino tiene la libertad de trabajar y hacerse mujer autónoma, lo puedo ir liberando simplemente a través de comprender, ¿cierto? Comprender que así fue en la historia, que el colectivo lo siente así, pero a través de mi transformación yo también voy transformando el colectivo, y eso va liberando ese miedo en favor de todos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Te invito a que te sumes aquí, que filosofemos juntos, porque en medio de esas filosofías vamos a ir soltando los miedos del colectivo que afectan al individuo. Así que súmate a filosofar y comparte con otros filósofos de la vida, aquellos que nos gusta sentarnos a cavilar, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Porque estamos para eso, para transformar el programa de la vida a través de verlo diferente. Es simple, verlo diferente.